La traducción como actividad humana es una de las más antiguas de la historia. La traductología, es decir, los estudios de la traducción, por otro lado, es relativamente una de las ciencias más modernas. Y claro, como cualquier otra, ha ido evolucionando y tomando cada vez más importancia. Con el paso del tiempo han surgido nuevas teorías y conceptos sobre la traducción. Muchos teóricos coinciden en que la forma de abordar una traducción es determinada por el propósito de la misma. Es decir, para traducir es necesario primero determinar hacia dónde se dirige nuestra traducción. Benuti en 1995 divide la traducción en dos vías. Bueno, en realidad, él se dio cuenta de que ya existían dos vías por las que la traducción se desplazaba, y las denominó domesticación y extranjerización. En el presente video te explico en qué consisten estas estrategias y por qué se utilizan. Así que si te gustaría saber más sobre la domesticación y la extranjerización, quédate y presta atención. El concepto de esta división en la traducción fue originalmente propuesto en 1813 por Schleiermacher, tras afirmar lo siguiente. Esto en resumen quiere decir, o bien el traductor le facilita el trabajo de lectura al receptor, o bien se mantiene fiel al autor. Más adelante, Benuti se da cuenta de que las traducciones de obras literarias para la cultura angloamericana gozaban de una fluidez única, que hacían pensar a muchos que dichas traducciones se trataban de las novelas originales. Este fenómeno de fluidez e invisibilidad del traductor es causado por la domesticación. La domesticación es, en efecto, un modo de abordar una traducción en el que se prioriza el texto meta. El texto meta debe resultar en un texto libre de extranjerismos, es decir, de referencias inidentificables para el receptor meta o referencias que puedan afectar de cierta forma las normas políticas de la sociedad en la que se desenvuelve el receptor meta. La domesticación prioriza la naturalidad, fluidez y adornos estilísticos del texto por sobre todas las demás funciones de la traducción, como son la fidelidad y la diversificación de las culturas. Es decir, no permite que nuevos conceptos, ideas o conocimientos provenientes de otras culturas o sociedades sean percibidos y adquiridos por el receptor meta. El uso de la domesticación es causado por diferentes factores, entre los cuales podemos encontrar las normas políticas establecidas para controlar el tipo de información que las personas de un determinado país o región pueden consumir o tener acceso. Las ideologías que están arraigadas en una determinada sociedad, las cuales rechazan otros tipos de ideologías provenientes del exterior. Por ejemplo, las creencias o costumbres religiosas, o la perspectiva con respecto a ciertos temas controversiales como las drogas o las preferencias sexuales. Otro factor también sería la modalidad de traducción en la que se trabaja. Por ejemplo, en una traducción impresa se puede hacer uso de glosas intratextuales, como las notas a pie de página, para explicar algún término o detalle que sea intraducible y requiera de una explicación. En cambio, cuando se realiza la traducción para un doblaje, es decir, una traducción no impresa, no se dispone de estas herramientas y por ende no se puede realizar ninguna explicación. Entonces, lo único que queda es domesticar o adaptar dicho término o detalle para que el receptor no pierda el hilo del guión de la película. Ahora, si la domesticación genera una traducción infiel a la original, entonces ¿la extranjerización garantiza una traducción fiel? La respuesta es sí. La extranjerización permite una traducción fiel por sobre todas las demás características de una traducción. Con la extranjerización se prioriza
la idea, el concepto, los términos, los significados que el autor original quiere transmitir a través de su obra. Venuti además indica que la extranjerización permite atribuirle cierta notoriedad al traductor y con ella la responsabilidad y la imagen ética, pues a fin de cuentas, el traductor es el único responsable de lo que se pueda ocasionar con su traducción. Recordemos que en la antigüedad ha existido gente que usaba la traducción a su favor. Por ejemplo, muchos textos bíblicos traducidos a ciertos idiomas no son del todo fieles, pero eso es harina de otro costal. Ahora, volviendo al tema, esto no significa que la extranjerización se lleva a cabo realizando una traducción literal o una traducción palabra por palabra. De hecho, existen técnicas que permiten la extranjerización sin necesidad de resultar en un texto meta ambiguo, ya que dichas estrategias, además de permitir una traducción fiel, le atribuyen cierta naturalidad y fluidez al texto, que como recordarás es lo que se busca con la domesticación también. Ahora bien, recordemos que las estrategias de traducción determinan las técnicas que se usarán para traducir. Por cierto, ya realicé un video hablando de técnicas de traducción. Si te interesa, puedes ir a verlo ahora mismo. El enlace está en la descripción de este. Bien, desde mi punto de vista considero que en teoría hay técnicas que aportan bien a la extranjerización o bien a la domesticación de un texto. Sin embargo, todas, absolutamente todas, resultan útiles para ambas estrategias en la práctica. Todo depende del buen uso que se le dé a estas. Pues al final de cuentas, lo que determina las estrategias será el cliente. Así es, el traductor siempre trabajará en total acuerdo a las necesidades del cliente. Pero ojo, el traductor jamás debe traducir si dichas peticiones lo llevan al desacato a las normas del código ético del traductor. Para finalizar con el video, me gustaría decir que mi objetivo no es ponerte en contra o a favor de ninguna de estas estrategias, pues al final de cuentas, un encargo de traducción puede ser abordado de distintas maneras a la vez, y seguramente cada fragmento necesitará el uso de una o de otra. Su correcto empleo garantizará una traducción óptima y un cliente satisfecho. En fin, sin más que decirte, querido o querida amiga, me despido. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. También me gustaría conocer qué otros temas sobre traducción te gustaría saber. Hasta la próxima.